mapuche de distintas organizaciones para pedirle al presidente de la República, Sebastián Piñera, formalmente que tome las acciones y las resoluciones correspondientes para prohibir la publicación periódica que se hace del barómetro de la multigremial en Araucanía, porque ese informe carece de veracidad, tergiversa los derechos, tipifica hechos de manera deliberada y antojadiza, y eso ha sido claramente, está en contrasentido al derecho y ha sido cuestionado duramente por la propia Fiscalía, el Ministerio Público y el gobierno, y no solamente por este gobierno, sino los gobiernos anteriores. Por lo tanto, el informe denominado Barómetro en la Araucanía, de la multigremial, prácticamente genera posiciones tendenciosas, odiosas, en contra de los habitantes de la Araucanía y en particular de los mapuches. El presidente de la República, le recordamos aquí en nuestra nota, que tiene un compromiso del Estado con la erradicación de prácticas discriminatorias y racistas, y esperamos que él no omita su responsabilidad. De la misma manera hemos visto quienes sustentan ese informe desde el punto de vista institucional y económico, prácticamente tienen una complicidad en los actos tendenciosos, odiosos y racistas con los mapuches y su derecho a la Araucanía. Por lo tanto, esto es inaceptable que se esté imponiendo una versión parcial, carente de veracidad, como una opinión pública para la Araucanía. Y en ese sentido esperamos que el presidente, si verdaderamente tiene un compromiso con la paz, debe adoptar una decisión de impedir que este informe se siga emitiendo. Por lo tanto, el informe del barómetro en la Araucanía es contrario a los propósitos de cualquier iniciativa de la paz, por sus contenidos, sus características, porque no tan solo desconoce la historia y el derecho, sino ni siquiera se ajusta a una tipificación penal de los hechos que allí se incluyen en ese informe. Y esa es la razón que estamos acá. ¿Cómo se dieron cuenta de esta incongruencia en este informe? Bueno, ya lo habíamos señalado anteriormente. El punto es que esta vez exageraron desde el punto de vista numérico. ¿Ustedes tienen cómo contestar esas cifras? Exactamente. En definitiva, la propia, por un lado nosotros y por otro lado la propia Fiscalía, cuando ha reaccionado. La Fiscalía es la única institución en el país que tiene la facultad para investigar todo hecho con características de delito. Y por lo tanto, si no tiene esos datos, no son constitutivos de delito, son otras cosas. Pueden ser otro tipo de tensiones, de controversia, de violencia, otras situaciones al margen de lo que el ordenamiento jurídico tipifica como delito. Por lo tanto, el barómetro es una gran mentira, una farsa que no se puede permitir que eso siga emitiéndose y convirtiéndose en una verdad aparente. Y esa es la razón que venimos responsablemente a pedirle al presidente de la República. ¿Qué opinas de la aprobación de la ley corta? ¿Qué tan viable puede ser eso, alcalde, que se concrete esto por parte del presidente, siendo que son organismos privados los que realizan? Bueno, si eventualmente el presidente no tomara acción, está claramente desde un punto de vista legal en una omisión a su responsabilidad. En segundo lugar, si estos organismos que financian y patrocinan este informe, ellos cesan su función de manera voluntaria, vamos a tomar acciones penales en su contra, porque son informes que se fundan en la odiosidad, en la discriminación, y hay leyes vigentes en Chile que impiden la discriminación y el racismo y la xenofobia. Entonces prácticamente vamos a realizar estas acciones si en los próximos días no hay anuncio tanto de parte del propio gobierno como de la propia multigremial. Aucán, ¿qué le parece la aprobación de la ley corta antiterrorista? Me parece que es una jugada en base a los intereses de los grupos económicos y por otro lado de los parlamentarios. Lamento que los parlamentarios de Araucanía hayan apoyado a algunos, y me parece muy apropiado quienes se opusieron y fundamentaron que la ley corta no es suficiente para resolver cuestiones del terrorismo en el país ni en cualquier parte del mundo. Yo solamente les quiero recordar, porque todavía tienen momento para discutir el proyecto de ley, que el relator especial sobre terrorismo y sistema democrático en el mundo fue invitado
en el mes de agosto del 2013 por el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera. El señor Ben Emerson estuvo aquí un mes y hay un informe que es la opinión formal de los organismos internacionales sobre terrorismo. Y ahí le recomiendan 32 medidas al presidente Piñera. Tanto el presidente Piñera como el gobierno siguiente no implementó ninguna de esas medidas. Por lo tanto, cualquier medida sobre arreglar o modificar o readecuar la ley antiterrorista no va a ser creíble para la comunidad internacional. Y eso se lo aseguro, porque en definitiva estamos en comunicación con los órganos que verdaderamente tienen una clara tipificación y valoración de lo que es el terrorismo contemporáneo. Aquí hay una versión antojadiza del terrorismo, y es decir, a la chilena, pero eso a la chilena va a generar mayor tensión y mayor descrédito del Estado, su ordenamiento jurídico ante la comunidad internacional. ¿Qué le parece la renuncia? ¿Qué le parece? La renuncia del señor Ricardo Melle. La salida, en realidad. La salida o renuncia que habría. Me parece que eso es parte de las jugadas, de las repartijas del cupo de poder de la UDI, Renovación Nacional y la UDI. Lo que a mí me llama la atención que los ofendidos no han reaccionado, y me refiero a quiénes son los ofendidos. Son las personas de origen mapuche, militantes de la UDI, Renovación Nacional y Evópoli, que trabajan en el gobierno y que son ofendidos y denigrados y no han tomado ninguna acción. Yo a ellos le diría, a ese consejo político mapuche, autodenominado Consejo Político Mapuche, debieran tomar exactamente la misma ruta del señor Melle. De lo contrario, no tienen dignidad. Deberían dejar de trabajar con el gobierno. De lo contrario, son personas indignas y pobres económicamente y en todo sentido la pobreza más manifiesta de sus personas. ¿Un caso de racismo si lo puede...? Ya lo dije y... ¿Sí? Bueno, pero el caso del señor Melle, ¿qué le parece la declaración y todo eso? Ya lo dije, que el señor Melle en su momento prácticamente me parece que él tiene una perturbación mental, vincular la cultura de un pueblo con su situación asquerosa, que él hablaba que tenía tierras en las uñas, es una situación descriptiva de su persona. En definitiva hay una perturbación mental, porque nadie en su sano juicio podría decir que yo tengo tierra en las uñas. Eso en definitiva describe completa y absolutamente su situación, que es lamentable, y me parece que él dio el paso correspondiente o le exigieron y asumió las consecuencias. Lo que han sido ofendidos es lo que no han tomado ninguna acción activa, como son ese denominado Consejo de Pueblo Indígena, y que son todos militantes de los mismos partidos. Ellos tienen la palabra. Gracias. Bien, gracias por venir. Entonces, ¿qué pasa con él? La firmamos. Son exactamente lo mismo. Los dos exactamente lo mismo. Son las dos que van a firmar. Ya. Como un firmar igual. Como dice los abajo firmantes, y dice exactamente lo mismo. Y después pasa el otro. Y ahí van. Acércate ahí y después el resto firma en la otra. Y ahí, Jan, Juan, Eric. Ahí viene Eric, Eric. Ahí. Disculpa, Ana Isabel. Ana Isabel.
entregó en la oficina de taxes, no se está hablando, el presidente Sebastián Piñera, no, que pase por eso